En el marco de los programas de posgrado de la UNED y en especial del curso de experto universitario sobre acogimiento residencial, sistema de protección y atención socioeducativa en centros de menores, que dirige el profesor Miguel Melendro de la Facultad de Educación de la UNED, nos acercamos a las experiencias de jóvenes que han vivido en un centro de acogimiento residencial de menores. Hablamos con Teresa Pérez Martín, directora adjunta de este curso de expertos sobre acogimiento residencial, con Dori Jiménez Prieto, también colaboradora de este curso de la UNED. Ambas son educadoras sociales y trabajan en centros de protección a la infancia del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. El curso pasado hablábamos con ellas en la radio de la UNED precisamente sobre acogimiento residencial. Hoy también nos acompañan tres invitados muy especiales. Son jóvenes que han tenido que ser acogidos en centros de protección de menores, que han tenido que pasar ese complejo tránsito a la vida adulta, que están trabajando, que siguen formándose y son un ejemplo para otras personas, para otros niños y jóvenes que también están pasando por esos trances. Rubén Ayuso Martín, autor de un libro que ha titulado Culpable o Inocente, un libro que se utiliza precisamente en este curso de formación de expertos en acogimiento residencial. Joana Tasende Martín, ella es trabajadora social y ahora está realizando un máster en estudios de género en la Universidad de Sevilla. Y Omar Siset, Omar estudió en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid y ahora trabaja en una escuela de alta cocina. Teresa Pérez Martín, me gustaría que contextualizase este coloquio recordándonos también qué supone entrar en un centro de acogimiento residencial de menores. Hola, muy buenas. Vamos a hablar con tres jóvenes que han estado en situación de acogimiento residencial. Rubén, que es muy conocido por nuestros alumnos porque trabajan con su libro, entró en acogimiento residencial de niño después de un periplo importante para ser escuchado y atendido en su sufrimiento. Joana y Omar han entrado en la adolescencia con situaciones diferentes. Joana en una situación de conflictividad familiar y Omar vino de Marruecos después de muchos kilómetros, sin saber hablar nuestro idioma, sin conocer nuestra cultura, en una situación muy diferente a la que él conocía. Son jóvenes ahora y niños entonces que han luchado por crecer, por agarrarse a las cosas buenas y que hoy tienen una gran historia que contar a nuestros alumnos, tanto de su paso por la residencia, que creo que les va a ayudar mucho en su mirada y en su escucha, como en la salida que ellos hicieron de la misma. Nuestros alumnos están muy deseosos de escuchar su testimonio y yo creo que les vais a ayudar mucho a poder pensar, reflexionar y a mejorar en su práctica profesional. Por eso me siento muy contenta de que hoy hagamos este programa de radio, que creo que nos va a ayudar en la reflexión. Bueno, Teresa, yo le preguntaba también un poco por qué supone entrar en un centro de acogida, porque aunque este programa está pensado para los estudiantes de este curso de experto, pues otros muchos estudiantes también de ese máster universitario en el que también colaboran, dedicado precisamente a los temas de prevención de la exclusión social y a otros muchos programas de la propia UNED. Me gustaría ese pequeño contexto de cómo se entra o cómo se llega a un centro de acogida. Un centro de acogida es un centro de protección. Todos los chavales que entran allí es porque tienen una medida de protección, de guarda o tutela. Por tanto, estamos hablando de chicos y chicas que tienen una situación familiar muy complicada. Tan complicada que las personas que les pueden cuidar en ese momento no lo pueden hacer o no lo saben hacer o no lo quieren hacer. En ese caso, la autoridad competente, la administración competente, la comunidad autónoma, adquiere la responsabilidad de buscarles un lugar donde crecer. Una de las posibilidades es un centro de acogimiento residencial. En esos centros hay educadores y educadoras que ayudan a los niños en el crecimiento. Nosotros, en el nuestro, tenemos chavales de 3 a 18 años que están con nosotros todo el día, van a su colegio, hacen su vida cotidiana y están un tiempo hasta que se encuentra una solución definitiva a su problema. Otros centros tienen solo chavales pequeñitos o adolescentes. En todos los casos, en un acogimiento residencial, lo que encontramos es chavales que no pueden vivir con su familia durante un tiempo determinado.
Bueno, Dori Jiménez Prieto comparte muchas experiencias también con Teresa Pérez Martín, porque también es educadora social y también trabaja pues en centros de protección a la infancia del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Y además ambas han compartido experiencias de vida con los jóvenes que hoy nos acompañan. Hola, buenos días. Pues sí, yo hace muchos años, algunos más, otros menos, que estos chicos entraron, como decía Tere, Rubén de niño y Joana y Omar de adolescentes, pero yo me acuerdo casi perfectamente de los días que llegaron cada uno de ellos, y han llegado ellos y muchos más chicos, entonces yo supongo que igual que yo me acuerdo, me imagino que vosotros os acordaréis mucho más, entonces a mí me gustaría que nos contarais, ¿no? Un poco también porque sirva de referencia a los alumnos que tenemos en el curso. Pues no sé si puedes empezar tú, Rubén, si tú te acuerdas, que sé que te acuerdas, del día que llegaste a la residencia, de, pues qué miedos tenías, con lo que te encontraste, un poco qué sensación tuviste antes de llegar y cuando llegaste, un poco, pues eso, de esos primeros momentos. Pues para mí fue una buena sensación y tengo muy buen recuerdo de ello. El viaje desde mi casa a la residencia era un viaje que quería llegar ya, ¿no? Y cuando llegué allí fue todo muy tranquilo. En ese momento no tenía miedo, solo quería jugar y quería pasarlo bien como lo estaba haciendo. Y recuerdo muy bien, como comentaba antes, recuerdo cuando se fueron mis padres y recuerdo esa tarde lo que hicimos, que nos fuimos a jugar y fue una bonita tarde, lo recuerdo como una bonita entrada. ¿Tú no tenías miedos, tendrías inseguridad de salir porque eras muy pequeño? Cuando yo vi salir a mis padres por la puerta, me quité esa mochila que tenía encima, o sea, fue como, ya puedo estar bien, ¿sabes? No voy a andar por aquí por si está mi madre o voy a andar por aquí ¿sabes? Tenemos que recordar, y en el libro de Rubén así se refleja en su historia de vida, que Rubén venía de una situación muy difícil, de malos tratos, de humillaciones, y era una liberación salir de aquella casa. Johanna, ¿cuál fue tu experiencia? Johanna. Siempre te digo Johanna y es Johanna. No hay problema. Yo no tengo, en verdad no tengo recuerdo de cómo fue el día. Sí recuerdo la sensación o las emociones. Recuerdo que yo consideraba que la situación en mi casa era ya insostenible y que no podíamos arreglarlo solo, y yo era la que quería salir de mi casa. Recuerdo que yo sí quería ir a un centro, a donde fuese que se solucionase la situación. Pero recuerdo estar allí y sentir muchísimo miedo, vértigo, no saber dónde estás, no sabes con quién estás y ni qué va a pasar, no sabes absolutamente nada, es incertidumbre, y esa incertidumbre causa mucho miedo. Omar, ¿cuál es tu experiencia? ¿Recuerdas aquel momento? Eras también muy pequeño. Hola, buenas tardes. El momento, pues sinceramente, fue un poquito impactante, ¿no? Después de haber salido de mi casa, haber viajado prácticamente solo desde el día que salí del barco, el momento de salir del barco hasta llegar a Madrid, pasaron cosas realmente, ¿no? Que yo no se lo desearía a nadie, ¿no? El momento cuando llegué a la residencia, pues ese momento, ¿no? Que cualquier niño de mi edad que andaba buscando, ¿no? El calor, el cariño, ¿no? De un hogar, ¿no? Ya que teniendo en cuenta que la nostalgia, ¿no? De unos padres que de no sentirles muy cerca, ¿no? Pues al menos tuve ese gran recibimiento, ese gran calor que recibí a través de las educadoras que me recibieron por la tarde. Porque en este caso, Omar, tu experiencia, cada experiencia es diferente, pero en ese camino, como nos dices, son muchas experiencias muy duras y muy difíciles, pero además al llegar a la residencia tampoco conocías el idioma. ¿Cómo empezaste a relacionarte con aquella nueva gente que afortunadamente te acogió, y te acogió, como dices, con mucho cariño? Pues sinceramente me costaría explicarlo, ¿no?
sobre todo al principio, que uno no entiende bien el idioma, apenas conoce las costumbres, la forma de ser de cada chico, ¿no? Porque ahí nos encontramos varias nacionalidades, ¿no? Varias religiones, varias costumbres, ¿no? Y lo más importante que fue al principio, pues un poquito respeto, ¿no? Un poco de integración y sobre todo mucha ayuda de las educadoras que nos ayudaron muchísimo, ¿no? A formarnos un poquito como personas, a enseñarnos un poquito el idioma, poquito a poco nos han ido introduciendo, ¿no? En esta sociedad y poquito a poco, a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pues uno acaba entendiendo un poquito lo que quiere, ¿no? Bueno, una pregunta que me surge después de haberos escuchado. ¿En algún momento ocurrió que compartisteis residencia, compartisteis centro de acogida, alguno de vosotros? No llegamos a coincidir. No. Bueno, pues como tenéis entonces experiencias muy diferentes, me gustaría que nos hablaseis un poco más de qué elementos o qué fue lo que pensáis que contribuyó a que os sintieseis bien acogidos cuando llegasteis allí. En este caso, pues Rubén y Omar, muy pequeños. En el caso de Joana, pues ya una adolescente, pero también con una edad muy complicada, muy difícil. ¿Qué es lo que creéis, Joana, que os pudo ayudar en ese momento de la adolescencia que, como decía, estabas deseando salir de tu casa y encontrar una solución a todos aquellos problemas? El recuerdo que tengo es de ser todos una gran familia, ¿no? Creo que el hecho de que no es un centro con muchos niños, con muchos menores, da esa oportunidad. Cuando yo estaba, no, debíamos de ser 10, no, creo que fuésemos más de 20 personas, vamos. 20 justo. Es lo suficientemente poco y eso, pequeño como para constituir una pequeña gran familia, ¿no? El apoyo y el cariño de las educadoras es fundamental también. Rubén, ¿y cuál fue tu experiencia? Porque además creo que después del centro de acogida también seguiste en otro tipo de residencia o de hogar. Sí, yo me marché al Escorial y el centro de Fuenlabrada, el centro del Escorial fue la noche y el día, o sea, era todo muy diferente. En el Escorial era todo más independiente, cada uno iba a su rollo. Bueno, pero ya eras mayor. Yo era mayor, bueno, tenía 13 años, pero era todo muy independiente, allí cada uno se iba y sin embargo en la residencia era todo como dice Joana, que es todo más familia, todo más en grupo, impulsaban a que todos los niños estuviéramos juntos jugando, hiciéramos actividades. Joana. Yo creo que es importante, y lo veo ahora, aunque en su día quizá me revelara, el establecimiento de normas, ¿no? Creo que yo no he estado en otros centros de acogida, pero sí he conocido a gente que ha pasado por otros centros de acogida que me han contado experiencias o como ahora dice Rubén, no hay un establecimiento de normas, ¿no? Esta es el horario de aquí, esta es la hora de la comida o esta es la hora de estudiar, sí, por ejemplo. No, a lo mejor tampoco están incluso pendientes de que estés estudiando, ¿no? En mi caso, de hecho, fue fundamental. Yo siempre he sido muy buena estudiante, pero ese año, con todas las cosas que pasaron, lo último que ya a mí me apetecía era estudiar. Y gracias a una profesora del instituto y gracias al apoyo de Tere y Dori, quizás estoy ahora donde estoy. No sé si ellas no me hubiesen... Ya yo decía, qué pesada, ¿no? Pero si no hubiesen insistido tanto para estudiar, a lo mejor yo no hubiese seguido, no, quién sabe, pero a lo mejor no hubiese seguido estudiando. Creo que el establecimiento de normas es importante. Omar, en tu caso ya nos avanzabas, bueno, pues había un problema de idioma, también te encontraste con otras culturas, con otras religiones, era un mundo totalmente diferente al que conocías y además venías de una experiencia, como nos dices, bastante dura en ese recorrido desde Marruecos hasta llegar a Madrid. ¿Qué elementos crees que hicieron que te sintieses bien acogido en esos primeros momentos, en esas primeras horas, pero también esos primeros días, que seguramente también fueron duros? Comparto la opinión, ¿no?, de mi compañera Joana, que dice el establecimiento de normas fue algo, para mí, para nosotros, fue algo clave, ¿no? Nos hacían sentir como una pequeña gran familia, ¿no? Eso de poner la mesa, recogerla entre todos, cada uno le tocaba un día,
compartir las tareas, el hecho de doblar la servilleta después de comer y guardarla cada uno en su cajón, que teníamos unos cajones en el comedor, que cada uno llevaba su nombre y su dibujo, ¿no? Ese pequeño detalle, pues sinceramente nos hacía sentir como en casa, ¿no? Sin embargo, pues en cualquier otro centro, pues no habría ese aroma, ¿no? Ese aroma tan familiar. Teresa, bueno, estamos levantando todas las manos. Teresa, Rubén, que también quería decir algo. Sí, yo quiero destacar esto que están diciendo los chavales, porque en una residencia nada puede estar improvisado. Todo tiene que estar pensado. Esta sensación que ellos tienen de organización es porque hay un equipo detrás, un equipo de educadores, que ha pensado cómo hacer esto. Cómo acoger al chaval cuando viene, cómo hacer la comida, cómo se levantan, cómo duermen, cómo hacemos las cosas. Porque en una residencia hay muchos educadores. Hay educadores por la mañana, hay educadores por la tarde, hay cambios de turno y todos tenemos que hacer las cosas de una manera muy parecida para que los chavales que allí están sientan que eso está organizado. Y quizá una de las cosas que calman, que tranquilizan, que quitan esos miedos, que te ayudan a sentirte seguro, es que los adultos que están contigo también sepan lo que hacer. Y que tú veas que la rutina es siempre igual. Entonces, yo creo que esto que están destacando los chavales es muy importante. Lo debemos apuntar todos los profesionales en letra muy grande. La organización, la programación, ayuda. No podemos huir de la norma. Los chavales son como el agua. Si no los contenemos, si no les damos un recipiente, se van a derramar. Entonces no hay que asustarse de la norma. Joana decía, bueno, a mí entonces no me gustaba. Normal, ¿cómo te va a gustar? Es normal que tú ahí hagas tu cintura, pero te relaja saber que hay unos adultos que están organizando la vida para ti. Rubén. No, yo iba a comentar que en respecto a lo de la familia, yo recuerdo muy bien cuando hacíamos la fiesta por la noche con la chimenea con Damoncillo, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Damiancillo, sí. Damiancillo, sí. Era la asamblea. En la asamblea. Y luego teníamos un buzón con como una especie de círculos con que nos colgábamos, ¿verdad? Que había que todo el mundo... Esas eran las medallas, las felicitaciones de aquellos chicos que teníamos algo especial por lo que felicitarlos. Bueno, y como nos decía Teresa, pues en una residencia, en un centro de menores, que ese es el nombre correcto, ¿es así? Centro de acogimiento residencial. Centro de acogimiento residencial, pues hay muchos profesionales, además de educadores sociales, ¿qué otros profesionales trabajan en un centro de este tipo? Dori. Pues depende un poco del tipo de residencia. En el nuestro justamente está el director o directora, que en nuestro caso es director, y los educadores. Y luego hay personal de servicios, o sea, de cocina y limpieza, y un administrativo. Otro tipo de residencias más grandes, como decía Joana, pues a lo mejor tienen psicólogo dentro, trabajador social, pero en nuestro caso se trabaja con recursos de la zona. Si los chicos tienen que ir a un psicólogo, van a un psicólogo de la zona. Si les atiende el trabajador social o trabajadora social de su familia, van a los centros formativos de la zona, no hay orientadores. Fundamentalmente el equipo son educadores y el director, ya está. No hay más gente. Rubén. Sí, yo quería matizar que yo de mi juventud siempre me ha pasado de que le contabas a alguien, pues vengo de una casa acogida. Entonces la gente normalmente siempre decía, uy, cuidado con este que me la va a liar o que... ¿no? Entonces, pues que la gente no se confunda que porque te hayas criado en un centro de una casa acogida o en un centro de menores o como lo quieran llamar, no significa que... Dori. No sé si queréis comentar alguna experiencia que recordéis. Yo sé que unos habéis estado más tiempo, otros habéis estado menos tiempo. Y bueno, que en el día a día hay montones de anécdotas, de experiencias vividas con educadores, de experiencias vividas con compañeros. Yo no sé si queréis a lo mejor hacer hincapié alguno pues en cosas que os hayamos podido ayudar o si os haya podido ayudar desde la institución, o por el contrario, en cosas en las que sentís que no se os ha ayudado, que bueno, pues es una carencia, que pensáis que se os podía haber echado una mano en alguna faceta de vuestra vida en aquella época
y eso se quedó un poco ahí al descubierto. No sé Yo si- creo que eso es importante que lo comentéis también porque seguramente hubo también experiencias no tan positivas y pueden ayudar a los futuros educadores sociales pues a enmendarse y a poner soluciones que a lo mejor son muy fáciles a problemas que también pudieron surgir en esas experiencias de vida. Joana. En mi caso no recuerdo, supongo que tendríamos momentos de conflictividad igual que momentos buenos, ¿no? No guardo ningún recuerdo Pero echabas algo de menos. especialmente, quizá, no sé, quizá por destacar algo. Siempre he sido una persona que necesito saber de antemano los porqués, ¿no? Yo siempre busco el porqué y en determinados momentos quizás sí me faltaba cierta información. Con el tema volviendo al tema del estudio, eso, yo decía, qué interés, porque yo estudio y a mí déjame que yo suspenda este año, ya me pondré a estudiar el año que viene. Y hubo una cosa que cuando yo me fui, yo no sé si fue el mismo día de irme o de los pocos días antes, fue Tere quien me dijo, nuestro empeño es que nunca hemos tenido a una niña, yo en ese momento estaba en cuarto de la ESO, nunca hemos tenido a una niña que esté en cuarto de la ESO. ¿Sabes? Nadie había pasado ese escalón, supongo. Para mí eso fue una fuente ahí de ilusión. Quizás si Tere me hubiese dicho eso al principio, me hubiese motivado un montón. Me hubiese ayudado mucho más. Yo no hubiese pensado, es que pesa todo el día con el que estudie. ¿No? Quizás por mi manera de ser también, que siempre estoy buscando más información y los porqués, a veces he sentido esa falta de información que me ha hecho quizá tambalearme en algún momento. Pero no, vamos, si es que creo que todos los recuerdos que tengo son positivos. Bueno, ha salido bien porque en este momento pues estás realizando un máster precisamente además en estudio de género, que es uno de los temas también en los que trabajas en el tema del voluntariado. Y bueno, no sé si alguna otra experiencia queréis comentar, Rubén. Yo todo lo que tengo siempre, o sea, todo lo que he vivido siempre ha sido positivo y muy bueno, que me fomentaran el leer, que yo me acuerdo que cuando estaba en mi casa no leía y Dori, sin embargo, me regalaba libros de Asterix y Obelix, de Fran Perico y su burrico, o sea, que la verdad que todo ha sido positivo. Bueno, Mar, ¿echabas algo de menos en esos primeros años en el centro de acogida? Para mí, sinceramente, solo puedo decir palabras bonitas de agradecimiento, ¿no? Porque su gran virtud fue insistir, ¿no? En que podíamos estudiar, crecer como profesionales, como personas, y eso es lo más importante para mí, teniendo en cuenta que yo era un chaval sin familia aquí en España, ¿no? Y todo lo que me pueden ellos transmitir en cada momento, pues yo intentaba ser como una esponja, de poder absorber toda la información que yo recibía. Para mí, solo tengo para ellos muchísimas palabras de agradecimiento, eso es lo que podría decir. Bueno, pero además vamos a tener que poner también esas otras cosas o carencias que habéis podido detectar, porque es importante también la experiencia de las personas que han pasado por un centro de acogimiento residencial, que nos cuenten también qué es lo que echaban de menos, porque tenemos aquí 3 perfiles muy diferentes. En tu caso, probablemente echabas de menos también a tu propia familia o esa vinculación entre el centro y la familia, que en tu caso era muy difícil porque no estaban allí. Sí, es algo lógico, ¿no? Pero pues la verdad que no sé cómo explicarlo, ¿no? Sinceramente, pues muchísimas veces cuando uno se sentía más solo, triste, deprimido, etcétera, ¿no? Buscaba ese momento en poder estar con su familia, sus amigos, gente de infancia, ¿no? Pero es el camino que yo escogí, ¿no? Lo elegí yo. Sinceramente, cuando decidí salir de mi casa y cruzar el estrecho y llegar hasta aquí, fue totalmente decisión mía, por lo cual me tenía que asumir toda la responsabilidad. Bueno, responsabilidad en un niño tan pequeño y bueno, digamos que las circunstancias te obligaron, quizás no sabías con qué te ibas a encontrar. Exacto, ¿no? Para mí fue como un juego divertido, bueno, juego travieso, ¿no? Salir de mi casa, yo vivía cerca de un puerto, bueno, yo soy de Tánger, parte norte de Marruecos, ¿no? Y yo era un buen chaval que sinceramente no le gustaba mucho estudiar. Mis hermanos dejaron, digamos, el listón muy alto, ¿no?
Tengo 3 hermanos que han estudiado muy bien, tienen sus carreras y tal, y yo no quería ser como ellos, quería ser diferente, ¿no? Porque no me gustaba estudiar, llegar a la universidad, etcétera, ¿no? Y me juntaba un poquito con chavales que no tienen una familia un poquito acomodada, ¿no? Y un día, pues, me junté con 2 a la salida del instituto, bajé al puerto, me escondí bajo un camión, y cuando me llegué a dar cuenta ya estaba en Algeciras. Luego hubo un proceso un poquito largo, ¿no? Llegar a un centro de menores ahí en Algeciras, me tuve que escapar porque no me gustaba un poquito lo que había, ¿no? No sentía ese calor del hogar, ¿no? Normas, que tenía que dormir 1 hora, no conocía a nadie. Ahí sí que realmente fue un poquito duro para mí. Y me escapé, me volvieron a coger, volví a escapar. Y luego ya pues me ponía a pedir en la calle, la gente, ¿no? Y cada vez que me daban un poquito de dinero, pues lo intentaba ahorrar. Vivía en la calle y poquito a poco pues iba ahorrando y comprando billetes de autobús, ¿no? Para un poquito llegar más arriba, ¿no? Porque me sentía un poquito, Algeciras era una ciudad un poquito, digamos, muy, no sé, mucho tránsito de camiones, muchos barcos, no había mucha tranquilidad, ¿no? Y poquito a poco pues he ido viajando yo solo, llegué a Málaga, de Málaga llegué a Granada, Granada a Madrid, y fueron pues no sé, unos 15 días o 10 días más o menos, bebiendo solo, bueno, bebiendo en la calle, sin apenas conocer, bueno, no conocía a nadie, solo pedía, comía de lo que podía, muchas veces me ponía pues en la puerta de algún bar por la noche. Cuando sacaba la basura me ponía a hurgar y bueno, hay gente que le daba un poquito pena, les daba pena, me daban dinero, me compraban unos bocadillos, algunos camareros sí que me regalaban comida después del servicio, por las noches, los bares, y ahí he ido sobreviviendo un poquito, ¿no? Y me llegué a Madrid, pues nada, llegué a Madrid, estuve en la calle, bueno, llegué a Méndez Álvaro, ¿no? A la estación de autobús de Méndez Álvaro, estuve una noche en la calle, hacía muchísimo frío, recuerdo una noche terrible, ¿no? Un 12 de diciembre, sí, el 12 de diciembre más o menos, yo diría que sí. Y nada, ya me cogió la policía, me llevó a una comisaría, de ahí pues al centro de menores de Hortaleza, ¿no? Que nos llevaban al principio, pues de ahí pues estuve como 3 semanas y llegué a la residencia, ¿no? Las carencias dentro de la residencia son pocas después de lo que haber pasado. Pero también en el propio centro de acogida, ¿qué carencias detectabas? Porque ese también fue un momento en que, bueno, podías haber visto la luz en el sentido de que te hubiesen acogido de una manera positiva. Para mí, sinceramente, sí, ¿no? Después de la experiencia que uno vive días atrás o semanas atrás, llegar a dormir en una cama, tener mi manta o poder comer, cenar, ducharme, sin pedir nada a nadie, eso es para mí todo positivo. No podía haber carencias o cosas negativas, no las podía haber. Todo para mí era algo positivo, ¿no? Pues con el tiempo, poquito a poco, pues bueno, uno se va dando cuenta de cosas, carencias entre nosotros los chavales que nos peleamos, o este me ha cogido la pelota, o este me ha quitado una camiseta, son detalles, cosas de chavales pequeñitos. Efectivamente, y para eso también están los educadores, exacto, para organizar un poco. Bueno, Teresa, me gustaría que nos hiciese un pequeño relato que nos sirva de introducción a las diferentes salidas que han tenido estos jóvenes que estamos escuchando. Bueno, las salidas de un centro de acogimiento son fundamentalmente 3. Hay chavales que vuelven con su familia, como fue el caso de Joana, chavales que van a otro recurso, como fue el caso de Rubén, que salió antes de los 18 años a otro recurso, o a la vida independiente, como fue el caso de Omar, que él salió con 18 años y salió a vivir ya como adulto. Estas son las 3 salidas que todos los chavales que están en un proceso de acogimiento
pues tienen al final de su proceso en la residencia. Y son salidas todas ellas complicadas y todas ellas tienen su dificultad, como seguramente ahora nos contarán ellos, ¿no? Volver con tu familia, pues es un momento difícil, porque te vuelven a saltar todas las inseguridades. El traslado a otro recurso, cuando Rubén se fue, por ejemplo, cuando tenía 13 años, pues es un momento muy complicado porque vuelves a revivir los miedos de entrar a otro sitio, de no saber cómo es. Y para mí, desde luego, la más difícil por su soledad, en ese sentido, es la que supone para un chaval de 18 años, muy joven, todavía un crío, enfrentarse a vivir como adulto, solo, sin apoyos, teniendo que pagar su casa, su vivienda. Cuando Mar salió de la residencia todavía había trabajo. Ahora los chavales lo tienen muy complicado porque esta es una bisagra para poder ser autónomo e independiente. El trabajo es una pieza clave. Entonces, los chavales que salen con 18 años necesitan un apoyo, un educador, una institución, alguien que les acompañe en una situación muy difícil, como espero que ahora nos cuenten ellos, ¿no? Esas 3 salidas distintas que estos chavales tuvieron. Pues Rubén. Bueno, yo recuerdo cuando el viaje de que me marchaba de la residencia al nuevo centro, creo que el recuerdo fue como un viaje muy callado, ¿no? Que no te querías ir. Además de que no me quería ir y realmente me dolió, y yo creo que incluso llegué a llorar cuando yo estaba sentado en la cama y tú te sentaste al lado mío y me dijiste, pues que te tienes que marchar a otro. Yo me acuerdo perfectamente del día que le tuve que decir a Rubén que se tenía que ir a otro sitio. Bueno, ¿y por qué se tenía que ir a otro sitio? Pues porque sus circunstancias familiares y sociales aconsejaban que se fuera de Fuenlabrada, porque debe irse a un municipio lejano del que vivía su familia para que él pudiera desengancharse del todo de su familia y pudiera crecer como persona, y porque en aquel momento nuestra residencia estaba pensada para chicos de corta estancia. Ahora las circunstancias han cambiado y hay chicos que están más tiempo en la residencia, pero en aquel momento no era previsible ni era bueno que un niño de 10 años como era él estuviera 8 años en la residencia, porque hubiera visto pasar muchísimos chicos que entraban y salían y él era el que permanecía allí. Y su circunstancia fue una decisión muy dura, porque nosotros sabíamos que Rubén estaba muy bien en la residencia, pero confiábamos siempre con el riesgo, ¿no? Y con el miedo cuando tomas una decisión de ese calibre en equipo, de pensar si has hecho bien, si le irá bien. Y yo también recuerdo perfectamente dónde estaba él sentado, en la cama esa que dice de su habitación. Además creo que compartía habitación con Dani, ¿no? Y dice que sí, lloró. Y yo creo que yo me tuve que salir para no verle más llorar, porque lloró mucho. Y realmente fue un momento muy duro. Yo sé que lo vivió muy mal y los educadores también. Nosotras también lloramos, Rubén. Claro, nos tuvimos que salir fuera a llorar. Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia, Rubén, en ese otro recurso de acogida? Bueno, dentro de lo que cabe no fue mal. O sea, fue un cambio muy drástico en todos los sentidos. Pasábamos pues de tener unas reglas en la residencia a ir a otro sitio que realmente no eran tan rígidas. Tan rígidas, efectivamente, era como más libertad, pues podía salir. Yo en la residencia, eso de salir a las 5 de la tarde y decir vengo a las 8, no era pensable, ¿no? Y sin embargo, en otro centro, cogías a las 5, te ibas y a las 8 volvías, cenabas y... ¿Y eso no era también una experiencia interesante para un adolescente? Eso es interesante porque creces creces a nivel personal, te relacionas con más personas, con tu alrededor. O sea que para mí fue una experiencia buena. Y también en esos años fue cuando empezaste a gestar ese libro, Culpable o Inocente, ¿o cuándo fue? Yo llegué con 13 años a la residencia del Escorial y pues por ahí pasaron muchas cosas, y a los 16 años asenté un poco la cabeza. Trabajaba en Madrid en una tienda de ropa de mozo de almacén, que me ayudó una asociación que se llama Junco, que no sé si seguirá hoy en día, y fueron ellos los que me marcaron un poco el camino a seguir, a tener trabajo, a ganar mi dinero, ser responsable, y luego ya ahí más adelante ya empezó a gestar el libro y a escribir por las noches. ¿Y cuando escribías, seguías viviendo en ese centro del Escorial? Sí, vivía en el Escorial. De hecho, me compré mi ordenador portátil con mi sueldo, con unos de mis sueldos, que lo pagaba a plazos, y entonces iba escribiendo.
En el programa de radio que hemos grabado para Radio 3, Omar no estaba, pero nos contaban tanto Joana como Rubén sus experiencias, y Rubén nos hablaba de por qué había escrito ese libro, Culpable o Inocente. Me gustaría que nos recordases por qué te hacías esa pregunta, culpable o inocente, porque luego también nos explicaba Teresa que muchos de los jóvenes y de los niños que entran en un centro de acogimiento residencial pues llegan en unas circunstancias que se formulan esa pregunta, aunque no sea así directamente. Rubén. Pues en mi caso hay muchas situaciones. Una de ellas es que mi madre siempre me decía que yo era el culpable, ¿no? Digamos. Era el culpable de lo que había pasado, de que yo me había portado mal. Y luego otra es que te planteas, de pequeño te planteas es, y si no hubiese hecho esto y hubiese cedido de otra manera, a lo mejor mi madre no hubiese desencadenado ese movimiento y no hubiese provocado esa situación, ¿no? Pero pues, escribir el libro te ayudó a sentirte bien, a sentirte que realmente no era todo, culpa tuya. A recordar muy bien lo que pasó, a matizar que realmente pues yo no tenía la culpa de que mi madre hiciera las cosas que hicieran, ¿no? También tenemos, yo creo que la tiene Dori, una sorpresa, que es esa carta que nos vas a comentar, Dori. Cuando estuvimos pensando en qué hablar con Rubén y con Joana y con Omar, y uno de los puntos era la salida, ¿no?, de la residencia, pues teníamos guardada una carta que nos dejó Joana en el año 2001, que es cuando se fue de la residencia, a finales del 2001, y nos escribió una carta a los educadores, y entonces, bueno, pues la teníamos por ahí guardada y bueno, que ella la comente ahora un poquito, pero por leeros algún trozo que refleja cómo se sentía ella, ¿no?, cuando se iba de la residencia. Os leo un trocito solamente. Dice: hoy es mi último día aquí, y como ya sabéis, algunos de vosotros, me da una enorme tristeza irme, mitad por dejaros y mitad por la inseguridad que tengo de volver a casa. Pero a pesar de que no me quiero ir, espero no tener que volver, porque eso solo significaría algo bueno, que las cosas marchan bien, como debe ser. Mejor dicho, sí que quiero volver, y espero volver algún día. Pero no os asustéis, la próxima vez será de educadora. Bueno, luego con otras cosas, dice: quería daros las gracias por todo lo que habéis hecho por mí, y aunque ahora no estemos del todo bien, a mi familia y a mí me refiero, porque bueno, siempre hay inseguridades, ¿no?, lo comentará ella ahora si puede. Nos habéis hecho darnos cuenta de algunas cosas y de lo más importante, que nos queremos. Pues todo lo dicho, que muchas gracias por lo que habéis hecho por mí y por el gran esfuerzo que hacéis por ayudarnos a todos los que pasamos por aquí. Pues esta carta está un poco amarillenta ya, porque ya somos un poco mayores todos, ella incluida, pero yo creo que reflejaba mucho cómo se sentía ella el último día que estuvo en la residencia. No sé si... Bueno, lo que hay que decir además es que efectivamente es trabajadora social, educadora social, y además colabora en muchas acciones de voluntariado, y como hemos comentado hace un momento, pues sigue formándose. Y bueno, en el programa de radio nos comentaba además una experiencia que desarrolló como voluntaria en Ecuador, con mujeres y con niños. Y bueno, Joana, no sé si puedes comentarnos un poquito esa carta, porque de todas maneras yo creo que es un ejemplo que puede servir también a otros muchos jóvenes de aliciente para seguir adelante y para valorar también a la propia familia cuando así hay que hacerlo. Bueno, yo creo que en comparación con mis compañeros he sido la que he tenido, dentro de lo que cabe, una vida más fácil y una salida más fácil o más fácil y más adecuada. Yo llegué con mucho miedo y me fui con el mismo miedo, solo que llegué con un sentimiento, con una sensación de una falta de afecto muy grande, y me iba con una montaña de afectos, tanto de la residencia, ¿no?, como, bueno, pues lo que comentaba. Sí, ese darse cuenta de que hay un amor en tu familia, ¿no? Mucho miedo porque evidentemente las cosas de repente no se pusieron bonitas y fue un cuento feliz. Hemos pasado por muchos momentos una vez fuera de la residencia,
que hemos, pues los hemos gestionado como buenamente hemos podido. Bueno, No, pero el paso por la residencia también te dio herramientas, digamos, para poder gestionar. Me dio herramientas a mí, le dio herramientas a mis padres. En ocasiones hemos sabido llevarlas mejor a las prácticas y en ocasiones pues no tanto. Pero el descubrimiento de un montón de afecto que yo cuando llegué a la residencia no tenía, eso fue quizá lo más importante. Y lo que te dio ánimos pues para seguir adelante y para continuar no solamente tus estudios, como antes nos comentabas, sino además para un desarrollo profesional. Hay otros casos, como el que nos comentaba Rubén, en donde pues esos vínculos con la familia pues estaban rotos. Omar, también dejaste a tu familia muy lejos. ¿Volviste a tener algún contacto con tu familia? Nos hablabas hace un momento de tus hermanos. ¿Cómo es a día de hoy la relación con tu familia? ¿Te sirvió de algo toda esta experiencia para valorar a tu propia familia? Por supuesto, llego a sentir lo que siento hoy en día, lo que realmente, lo que significa la familia. No me habría hecho esa locura en aquel momento, sinceramente, porque fue algo bonito también, ¿no? Porque uno vale por sí mismo, ¿no? Me he independizado siendo muy, muy joven, ¿no? Un chaval, y realmente no lo ves con otra perspectiva, ¿no? ¿Te merece la pena? Sí, bueno, pero por otra parte no me lo habría hecho. Bueno, es importante también que quien nos esté oyendo pues que valore estas trayectorias de vida y ver la fuerza de estos jóvenes, porque antes comentábamos que Omar Siset, pues después de estudiar formación profesional en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, es hoy un chef, un cocinero muy reconocido de artes culinarias y bueno, ya desde muy joven, pues con algún premio especial incluso, pues en 2006 con otro compañero en un concurso cuando todavía estaban en la escuela, así que eso también es superación y ser capaz de, digamos, pues aunque te ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas, me imagino pues el tener una vida, yo creo que lo que tú haces ahora es lo que quieres hacer, ¿es así? Sí, soy feliz con lo que hago, ¿no? Yo lo digo porque nos comentabas antes de empezar esta grabación, pues todo la alta cocina francesa en la que estabas trabajando. Se te ve contento. No sé si Dori o Teresa quieren hacer alguna otra cuestión, porque ellas son las que tienen pues ese contacto directo con los jóvenes y con los niños y siguen trabajando en esos centros. Mencionábamos de la Comunidad de Madrid, pero bueno, cualquier centro de cualquier comunidad autónoma se encuentra con problemas similares, Teresa. Sí, yo creo que destacar estos chavales son chavales que han sabido agarrarse a las cosas buenas que han ido encontrando. Todos ellos han partido de un deseo de ser ayudados. El deseo es el motor. Los tres han dicho, yo quería estar en una residencia, yo quería que alguien me ayudara, yo me he dejado ayudar. Y eso es importante para salir adelante. Luego han encontrado cosas buenas, que son las que se acuerdan, porque uno siempre con el recuerdo pues destaca lo bueno, sobre todo estos chavales que tiran para adelante, ¿no? Quizás es su característica, que sale a flote lo bueno que tienen delante y lo bueno del pasado. Yo les quería pedir un esfuerzo más y que nos den un consejo para todos aquellos educadores que empiezan, para todos los alumnos que hoy nos están escuchando y se están formando y se están informando para esto, para trabajar o para pensar en trabajar en una residencia de acogimiento residencial. Van a encontrarse chicos como vosotros que llegan con miedo, con deseo, con ganas. ¿Qué creéis que les podéis decir para que su actividad profesional, para que su relación de ayuda con los chavales sea positiva y puedan ayudarles realmente?
Omar Siset. Mi consejo lo voy a resumir en una palabra, ¿no? Que es la paciencia. Rubén. Que no tiren la toalla en ninguna situación, vamos. Que hagan las cosas desde el corazón y con la cabeza también, pero que todo el mundo necesita a alguien. Joana. Pues yo destacaría 3 cosas. Uno, creo que lo llevo diciendo a lo largo de todo el programa, es el cariño, el ponerle cariño y afecto al trabajo y a las personas con las que está tratando. 2 es esa relación de establecer esas relaciones, creo que lo mencionaba antes también, de tú a tú, de igual a igual. Y en tercer lugar, creer en las personas, en los niños y niñas que pasan por los centros de acogida. Algo que también habéis comentado, no sé si Joana, Rubén o Omar, que os escuchen. Que nos escuchen, bueno, también, sí. Que nos escuchen. Bueno, eso crees que para mí está muy relacionado con el tema de... Que no sean tantos educadores y sean más personas. Porque yo sí que me he topado con alguien que me decía que ese es su trabajo y que hay que marcar una distancia. Que está bien que se marque una distancia, pero que también hay que abrirse y hay que demostrar que puedes dar afecto y cariño a la persona, como dice Joana. Que la metodología no es lo más importante, aunque sea necesaria y sea necesaria y sea importante también, pero creo que hay otra cosa más importante. No sé si Omar quiere añadir algo. Lo digo un poco porque, Omar, tu situación era quizá la más compleja. Un idioma diferente, una cultura diferente, una religión diferente y además, por lo que antes nos has comentado, allí mismo en el centro de acogimiento también había niños de otros idiomas, de otras culturas y llegabais todos casi al mismo tiempo. ¿Qué sugerencia podrías darle a los educadores que se están formando en este momento en una sociedad cada vez más multicultural y además donde pues hay muchos niños? Veía las estadísticas, la mayoría son procedentes de Marruecos y niños muy pequeños también, los que están en centros de acogida. La empatía es algo muy importante, ¿no? Que ese momento que te sientes en el hogar de otro, ¿no? Saber lo que piensa, lo que siente en ese momento, ¿no? Lo que desearía, lo que quería comunicar, pues es una gran virtud, ¿no? Saber y lo que quiere la otra persona, ¿no? Eso es lo único que puedo decir. Bueno, yo creo que coinciden los 3 en la empatía y en ese tratar a las personas de tú a tú. Muchísimas gracias. Yo creo que esto también sirve para el debate para los propios estudiantes de este curso y de experto sobre acogimiento residencial, sistema de protección y atención socioeducativa en centros de menores, pero también de otros muchos cursos de la propia UNED, tanto para pedagogos como para educadores sociales, y se puede extraer mucho más volviendo a escuchar este coloquio, esta conversación que hemos mantenido con Rubén Ayuso Martín, Joana Tasende Martín, Omar Siset, Dori Jiménez Prieto y Teresa Pérez Martín. Hasta otra ocasión. Gracias. Gracias. La generosidad de Omar, de Rubén, de Joana nos ha permitido compartir sus experiencias de vida en un centro de acogimiento de menores, unas enseñanzas que esperamos que contribuyan a la formación de educadores y pedagogos en el ámbito de la intervención social con los menores y con las familias. En canal.uned.es podemos volver a escuchar este coloquio y también el programa de la UNED en Radio 3, en el que nos preguntábamos si esta sociedad ayuda a los jóvenes en dificultad social. En palabras de Rubén, algunas veces sí,
aunque son pocas las personas y entidades que realmente se ocupan de estos jóvenes, pero gracias a ellas, dice Rubén, y a sus programas, muchos pueden empezar a construir un futuro. canal.uned.es